Bienvenidos a Imago Mundi, una visión histórica. Hoy vamos a hablar de un gran pintor venezolano, no solo importante por su pintura, sino por lo que significa política, sociológica y antropológicamente, y sobre todo culturalmente, su obra para Venezuela. Me estoy refiriendo, o me voy a referir, a Martín Tovar y Tovar, un caraqueño que nació en 1827 y que falleció también en Caracas en 1902. De modo que estamos hablando de alguien que vive 75 años, que para su tiempo era una edad muy avanzada. El promedio de vida era muchísimo menos de 75 años en el siglo XIX venezolano. Martín Tovar y Tovar es hijo de Antonio de Tovar, que es un español que viene a Venezuela y se casa con Damiana Tovar Liendo. Damiana Tovar Liendo es descendiente de esos primeros Tovar que llegan, que son los sobrinos de Fray Mauro de Tovar, que llega a Caracas alrededor de 1630 y que se trae a tres sobrinos con él: Domingo, Manuel Felipe y Ortuño. Damiana es la que va a ser Tovar venezolana, digamos así. Su padre, Antonio de Tovar, es un español que ha llegado muy recientemente. Ellos tienen una hacienda en los valles del Tuy que se llama Mopia, y allí pasa buena parte de su tiempo y de su infancia el niño Martín Tovar y Tovar, y va a entrar a recibir clases de dibujo, para lo que ha demostrado un talento particular en la escuela de Antonio Carranza, donde va a ocurrir la primera formación de Martín Tovar y Tovar. Los primeros trazos, las primeras indicaciones, el sentido de la armonía, el sentido del espacio, van a estar con este profesor incipiente de una ciudad pequeña de América del Sur como puede ser Caracas en 1830 y tantos, que es cuando él va de niño a asistir a esas clases de Carranza. Luego va, por supuesto, a estudiar su bachillerato, su vocación pictórica ya es consistente y los padres hacen un esfuerzo particular por enviarlo a París a que se forme verdaderamente en una extraordinaria academia francesa y que pueda desarrollar su talento plenamente. Eso es lo que va a hacer Martín Tovar y Tovar en la Academia San Fernando, primero en Madrid, y se va a ir a Madrid en 1850, cuando es un muchacho de 23 años. Va a estar en Madrid 2 años en la Academia San Fernando. Es la mejor academia para estudiar pintura en Madrid, y una vez concluidos sus estudios en la Academia San Fernando, allí también estudió Armando Reverol, por darles algún otro ejemplo, se va a París, que era, como sabemos, la meca de los pintores en el siglo XIX en el mundo. Y en París va a estudiar, va a completar sus estudios de la Academia San Fernando en la Academia de Léon Cogniet, que es una academia muy reputada, muy importante, de la que va a surgir luego la Academia de Jean-Paul Laurent, que será también sumamente reputada, pero eso ya será hacia finales del siglo XIX. En esa academia, con Cogniet, en París, va a terminar su formación Tovar y Tovar. Allá va a estar hasta 1855, cuando regresa a Caracas después de 5 años en Europa, en una etapa esencial de su formación, entre los 23 y los 28 años. 2 años en Madrid, 3 años en París, y regresa a trabajar a Caracas. Cuando regresa a Caracas, acomete una de sus primeras obras importantes, un extraordinario retrato de su hermana, Ana Tovar y Tovar de Zuluaga.
Y allí empieza ya uno a advertir que quien ha regresado de París y está pintando esa primera obra es un hombre ya con formación académica, muy cerca de la maestría. De modo que ese primer retrato de su hermana va a señalar un cambio evidente en su vida pictórica. En la próxima parte del programa continuamos viendo la vida, la formación y la obra de Martín Tovar y Tovar. Ya regresamos. En la parte anterior del programa, en Imago Mundi, una visión histórica, hablábamos de Martín Tovar y Tovar. Y lo tenemos en Caracas ya de vuelta de París. Y hablábamos de ese retrato de su hermana, Ana Tovar y Tovar de Zuluaga. Y también va a pintar en 1862 el retrato de Manuel Vicente de las Casas, un retrato ecuestre, imponente, importante, sin la menor duda. También vamos a tener que en 1862 vuelve a París Martín Tovar y Tovar a probar suerte, a ver qué posibilidades hay de quedarse allá. Pasa 2 años y regresa a Caracas en 1864 y es entonces cuando va a montar con José Antonio Salas una fotografía artística. Es decir, ellos ofrecen servicios fotográficos para que la gente, las familias, los señores, las señoras, los hijos, vayan a ese estudio fotográfico y se tomen un retrato. Así es como él va, digamos, logrando sobrevivir económicamente, que siempre para un pintor sobrevivir económicamente en Caracas en el siglo XIX ha debido ser una tarea verdaderamente cuesta arriba, por decir lo menos. Pero va a pasar entonces algo interesante, y es que en 1868 se crea el Instituto de Bellas Artes y se escoge a Martín Tovar y Tovar como su director. Era lo lógico. El pintor venezolano que se había formado en París, que tenía mayores calificaciones para dirigirlo, era él. Estamos en 1868 y en 1870 va a ocurrir algo que va a cambiar el destino de Tovar y el destino del país. Y es que alcanza el poder por la vía de las armas su compañero de clases en la escuela primaria, con quien él se sentaba al lado en el pupitre de al lado, que es Antonio Guzmán Blanco. Una vez que Guzmán Blanco asume el poder y que tiene una concepción moderna, republicana, civilizatoria del poder, se inicia la construcción del Palacio Federal Legislativo en 1872. Y entonces Guzmán Blanco, como presidente de la República, va a firmar un contrato con Martín Tovar y Tovar para que Tovar pinte la galería de los próceres venezolanos y los murales del Salón Elíptico, que está previsto construirse en ese Palacio Federal Legislativo que está comenzando a levantarse en el centro de Caracas. Para tal fin, Tovar y Tovar se muda a París, en la Rue Montaigne, establece su taller, ahí va a pintar buena parte de su obra, el grueso de su obra importante. Y se va a París con el encargo de pintar alrededor de 60 retratos que van a formar la galería de los próceres venezolanos. Esto es de suma importancia porque para esta fecha Venezuela no tiene una iconografía prócera. Los venezolanos tienen una imagen difusa, imprecisa o inexistente de los próceres que le dieron la libertad y que formaron la República de Venezuela. Y el encargado de darle rostro a todos esos próceres va a ser Tovar y Tovar. Y comienza el ir y venir de Tovar y Tovar entre París y La Guaira, París y Caracas, donde va a ir
trayendo cada cierto tiempo las piezas que está pintando en su taller de París. En 1874 ya trae un retrato extraordinario. Estamos hablando del retrato del mariscal Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que es una obra que causó una admiración y un revuelo particular en Caracas cuando Tovar y Tovar la trajo. También en 1876, 1877, cuando está ya terminando el primer gobierno de Antonio Guzmán Blanco, comienza los primeros bocetos de su ópera magna, que es la firma del Acta de la Independencia. Allí comienza él ya a bocetear esa obra de tanta importancia. Va a terminar el gobierno el primer gobierno de Antonio Guzmán Blanco, vienen los gobiernos sucesivos y Tovar y Tovar continúa en su tarea de pintar a los próceres venezolanos. Y también comienza la tarea de los murales. Hay que aclarar que los murales, se puede prestar a confusión la denominación mural, porque él no pinta las obras sobre el lugar donde están colocadas. Las obras se pintan en el taller de la Rue Montaigne en París sobre tela, no están pintadas sobre el techo del salón elíptico. Son obras pintadas sobre tela que él tiene que calcular perfecta y minuciosamente la elipse, por eso se llama el salón elíptico, de manera de que encajen las telas que él va a montar, a sobreponer una sobre otra, y van a estar colocadas sobre unos bastidores adheridos al techo del salón elíptico. Ese es en el caso de la batalla de Carabobo, que es lo que está en la cúpula del salón elíptico. Las otras dos batallas, Boyacá y Junín, están a los lados y la circunstancia es diferente. Pero esto creo que es importante aclararlo. En la próxima parte del programa seguiremos abundando sobre esta obra extraordinaria, importantísima, del creador de la iconografía venezolana, que es ese gran pintor que fue Martín Tovar y Tovar. Ya regresamos. Imago Mundi, una visión histórica, y en la parte anterior del programa estábamos viendo la obra de Martín Tovar y Tovar. Estábamos explicando el tema de la pintura, del plafón del Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo y las obras también de Junín y Boyacá. Está avanzando el tiempo y ya Tovar es un hombre mayor, no tiene la misma fuerza para enfrentar unos lienzos de esa magnitud, pero tiene un asistente de lujo, que es el pintor Antonio Herrera Toro, que terminó varias obras de Tovar, que Tovar dejó inconclusas, bien sea porque no pudo, porque las fuerzas no le daban, o bien sea porque murió. Él va a regresar ya de París definitivamente. Recordemos que el viaje Caracas, La Guaira, Le Havre, no son viajes en avión cómodamente montados, de modo que personas de cierta edad ya se les hacía muy difícil el viaje en barco. Esos barcos se movían muchísimo, era una circunstancia, era un trance de unos 14, 17 días que se requería de cierta juventud para enfrentarlos. De modo que Tovar va a regresar, se establece definitivamente en Caracas y comienza una etapa curiosa de su obra, y es que ya ha concluido su trabajo firmado mediante un contrato que firma con Antonio Guzmán Blanco en su primer gobierno, y entonces va a dedicarse al paisaje. Hay varios paisajes de Macuto donde él está pasando temporadas. Por lo general a las personas mayores les recomendaban vivir a la orilla del mar o pasarse largas temporadas a la orilla del mar por lo beneficioso que son los vientos marinos y por supuesto estar al nivel del mar y no en las alturas.
De modo que hay varios paisajes de Macuto. Hay un paisaje precioso que es su casa, donde está, se llama el patio de la casa del pintor, una obra pequeñita, hermosa. De modo que ahí vamos a tener otro Tovar y Tovar, que es el del paisaje. Pero es el del paisaje porque es el hombre que ya ha concluido su ópera magna, el encargo, que hace de Tovar el narrador, vamos a llamarlo así, el narrador pictórico de las batallas fundamentales de la independencia de América, de la América española, por supuesto, y de la galería de los próceres fundamentales de la República. Eso incluye, por supuesto, un retrato extraordinario, probablemente el mejor que se ha hecho del Libertador, de Simón Bolívar, el del Mariscal Sucre, que ya lo referimos, y uno de Francisco de Miranda. Y muy particularmente la firma del Acta de la Independencia. Ahí hay algo interesante que señalar, y es que ese es un hecho meramente civil. Recordemos que eso ocurre el 5 de julio de 1811. La guerra va a comenzar en el año 1812. Y uno se pregunta, ¿y por qué Tovar entonces pone a Miranda con un traje de militar? Bueno, a Tovar le pareció lo razonable que Miranda estuviera en ese acto de la firma del Acta de la Independencia con el traje de mariscal de campo de la Revolución Francesa, que es una gloria particular. No sabemos si esto en efecto ocurrió de esa manera. No sabemos si Miranda el día del acta estaba vestido con el traje militar. Yo pienso que no, pero se entiende que para la obra, para la firma del Acta de la Independencia, Tovar consideró que era importante que el puntum, que el foco de la obra fuese el general Miranda, con toda razón, con su traje de militar victorioso de la Revolución Francesa. Esta es una obra sobre la que hay unos trabajos extraordinariamente interesantes, en particular uno de Arístides Rojas, un gran escritor del siglo XIX. Sobre Tovar y Tovar se ha escrito mucho. Durante una época no se valoró suficientemente su trabajo, partiendo de un prejuicio verdaderamente secundario, como todos los prejuicios, que señalaba que Tovar lo que había hecho era el retrato del poder. Pues muy bien, el retrato del poder o no, la imagen que los venezolanos tenemos de quienes participaron en la formación de la República, bien sea como militares o bien sea como civiles, buena parte de esas imágenes las tenemos del trabajo extraordinario de Tovar y Tovar. Hay otro detalle importante. Cuando él está pintando, la fotografía está apenas surgiendo en el mundo. De modo que y cuando estos señores vivieron no existía la fotografía. Él no tenía referencias fotográficas del Mariscal Sucre, por darles un ejemplo. Sí las tuvo de José Antonio Páez, porque Páez fue retratado en Nueva York y no hay duda de la fisonomía de José Antonio Páez. No la tuvo de Simón Bolívar, de modo que él tenía que hacer estudios fisonómicos de los personajes para dar con lo que él consideraba era el rostro más fidedigno, el carácter y la psicología de esos personajes. En todo esto fue un extraordinario maestro, Martín Tovar y Tovar. Bueno, esto ha sido el Imago Mundi de hoy. Hasta nuestro próximo encuentro.